Buenos días. Agradezco a John Ackerman la invitación a hablar sobre este tema importante. La transformación democrática que muchas personas anhelamos, en esta transformación el movimiento feminista, con todas sus tendencias y variedades, ha impulsado un proyecto emancipatorio dirigido a reparar los horrores del entramado de explotación, discriminación y opresión de nuestro contexto nacional. Y aunque hemos librado con relativo éxito algunas batallas en contra del sometimiento de la subjetividad, por la liberación de la sexualidad y por el reconocimiento de todas las identidades, sin embargo, algo más hace falta. Y creo que además no basta con declararnos anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas. La clásica pregunta ¿qué hacer?, del compañero Lenin, se ha mantenido vigente a lo largo de todas las crisis e inflexiones de nuestro orden político y hoy tiene una dolorosa actualidad para las feministas. Obvio que ante los desafíos que enfrentamos hay muchas tareas para llevar a cabo y cada quien escogerá su campo de intervención. Pero desarrollar acciones políticas feministas que podrían ir erosionando los esquemas de dominación y subalternidad de esta lógica cultural de género requiere hacer un esfuerzo colectivo, más allá de esa maravillosa congregación de cuerpos, llámese manifestación, llámese asamblea, llámese paro, que han estado haciendo estos años las feministas. La expresión de estas movilizaciones feministas, que sin duda son una forma de resistencia en el campo contemporáneo del poder, enfrentan el reto de construir, y ya lo dijo Erika, articulaciones que sumen. Y para ello, ante la atomización de esta variedad de feministas, se necesita más y mejor organización. En las distintas posturas del feminismo de izquierda, todas compartimos el difícil desafío de construir esta hegemonía política que queremos que sea feminista, anticapitalista, antipatriarcal y antirracista. Pero no resulta fácil hacerlo desde nuestros grupos, tan atomizados y fragmentados, plenos de disputas políticas y personales, donde casi es imposible debatir con compañeras feministas que tienen posturas contrarias. Parte de nuestra fragmentación política tiene que ver no solo con este contexto patriarcal, racista y neoliberal, sino también con algo propio, y ahí es donde creo que podemos realmente transformar algo, y es esta carencia de una disposición verdaderamente democrática. Es decir, esta carencia de la voluntad de sentarse a dialogar, de escuchar al adversario, de llegar a acuerdos, de avanzar aunque sea un cachito. Y esta carencia provoca un déficit organizativo relevante. No sabemos debatir políticamente entre nosotras y, claro, una tarea fundamental de una organización política consiste en este esfuerzo y la disciplina de sentarse a debatir. Son muchas personas, autoras, compañeros, líderes políticos, que insisten en la importancia del debate para la transformación democrática. En el campo feminista, yo coincido con Wendy Brown, quien dice que lo que la política feminista necesita es cultivar disposiciones. Incluso ella habla de construir espacios para discutir nuestras ideas y en especial para cuestionar lo que se han convertido las normas políticas del feminismo y construir otras más democráticas. Brown considera que desarrollar nuestro poco desarrollado interés por la deliberación podría ayudar a volvernos más responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, y que el debate de ideas podría
es más, nos obligaría a realizar un ejercicio de reflexividad autocrítica. Esta politóloga considera, y aquí la cito textualmente, que una conversación política orientada a la diversidad y hacia lo común, hacia el mundo y no hacia el yo, eso también lo dijo Erika, que implique transformar el conocimiento que se tiene del mundo desde nuestra posición de sujeto, desde nuestro cuerpo, pero situada en una gramática común. Eso es lo que ofrece la mejor oportunidad para contrarrestar las fragmentaciones sociales y las desintegraciones políticas posmodernas. Cierro la cita. Si para todas las personas requiere un gran esfuerzo analizar adecuadamente lo que nos está pasando, más allá de hablar del contexto neoliberal y de la ola ultraderechista que nos amenaza, para las activistas que ponen sus cuerpos en las calles, para las estudiantes que hacen paros y ponen tendederos, para las viejas feministas como yo que seguimos aferradas al activismo, todas nosotras compartimos igualmente esa dificultad. Pero es imperativo analizar lo que nos está pasando internamente, adentro de los grupos, a las propias feministas, porque empieza a despuntar ya hace tiempo un problema que es el moralismo. Y el moralismo es un sustituto del debate político y lamentablemente el discurso moralizador se ha vuelto muy común entre las feministas. Chantal Mouffe, una amiga de John y mía, ha dicho, cito textual, que la incapacidad para formular los problemas que enfrenta la sociedad de un modo político y para concebir soluciones políticas a esos problemas lleva a enmarcar un número creciente de cuestiones en términos morales. Cierro la cita. Mouffe critica la tendencia a moralizar y dice que podríamos decir que la distinción entre derecha e izquierda ha sido reemplazada por algunas personas por otra entre el bien y el mal. Y esto lo veo entre muchas compañeras feministas, donde cada vez más la distinción entre nosotras y ellas se establece con un vocabulario moral, las buenas feministas y las malas feministas, o las que tienen una buena postura o una mala postura. Y para lograr una transformación democrática radical, es indispensable construir una forma de lucha política en la que no se enarbole la moralidad o la verdad con V mayúscula, y en cambio se impulse el debate político abierto. Y eso requiere organización. Cuando Brown dice que las feministas debemos de ser precavidas, pues nuestro proyecto político, por muy bien intencionado que sea, puede volver a trazar, sin darnos cuenta, las mismas configuraciones y efectos de poder que pretendemos derrotar. Ella está aludiendo a que podemos ser sexistas al revés, o sea, discriminar a los hombres. Incluso podemos hacer cosas peores. Wendy Brown apunta a un desafío atractivo, y la vuelvo a citar. Tal vez necesitemos aprender a hablar públicamente y a disfrutar de los placeres del debate público para así asumir nuestra responsabilidad y movilizar un discurso colectivo que expanda nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Y sí, coincido, hay que desarrollar procesos deliberativos que nos permitan formar juicios colectivos como esos, insiste Brown, que nos exigen aprender a tener conversaciones públicas con los adversarios, con personas que tienen posturas distintas, pero hacerlo a partir de un entendimiento de lo común, de lo que quiero para todos nosotros, y no a partir de la identidad de quién soy yo y qué quiero para mí y mi grupito, y hacerlo con normas explícitamente planteadas y con valores potencialmente comunes. Y para abordar muchos de estos desacuerdos y encontronazos que tenemos adentro del movimiento feminista, es muy importante crear espacios
en donde debatir análisis políticos y definir reglas propias de nuestras prácticas políticas. También lo dijo Erika, y me encanta compartir contigo tanto, ¿no? Como en la dinámica política de muchas colectivas y grupos feministas, la reivindicación identitaria juega un papel central. Parecería hoy que ser feminista es una identidad más que una forma de hacer política, y eso pues, podría ser un poco preocupante, ¿no? Sabemos que la identidad tiene que ver con eso que se denomina subjetivación, o sea, con el proceso por el cual las personas nos convertimos en sujetos de procesos sociales, pero al mismo tiempo estamos sujetos a sus efectos. Dado que las emociones vinculadas a la identidad inciden con fuerza en la forma de hacer política, un desafío democrático fundamental es hacer una autorreflexión sobre qué implica esta cuestión identitaria tan fuerte. La reflexión sobre las políticas identitarias me parece crucial, ¿no? Es decir, toda el movimiento feminista, no solo el reciente, sino desde las sufragistas, su protesta y su eje de trabajo ha sido la exclusión sociopolítica económica de las mujeres. Es bastante razonable que nuestra lucha enarbole el tema de la mujer. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y hay muchas formas de ser mujer y empezamos a ver dentro del movimiento un nivel de discriminación, de incomprensión, de miedo con respecto a nuevas formas de ser mujer. Lo que hacen las políticas de la identidad es que proporcionan una sensación de pertenencia o de comunidad, pero no exigen una comprensión profunda del mundo y de lo que está pasando. Y un problema es que frecuentemente esas reivindicaciones identitarias resbalan hacia el esencialismo y generan sentimientos poco políticos como el resentimiento. Así se alimenta el reproche moralista en lugar de construir una visión alternativa de la vida colectiva. Ante el desafío de construir una política democrática feminista, me preocupa la relación de algunos discursos identitarios feministas con el resentimiento. Cinta Fleury es una psicoanalista francesa que escribe acerca de cómo curar el resentimiento que corroe nuestras vidas. Porque todas las personas tenemos heridas, todas tenemos resentimientos, algunos más grandes, otros más chiquitos, ¿no? Y ella señala lo difícil que resulta resistir los tropiezos de una emoción que linda con la envidia, con los celos, con el desprecio al otro, a la otra, el sentimiento de injusticia, la voluntad de venganza, todo eso está metido en el resentimiento en distintas proporciones. Fleury cita a Castoriadis, que dice que una diferencia radical entre los seres humanos es la capacidad de mantenerse a distancia de su propio resentimiento. Ok, yo estoy resentida, híjole, pero me mantengo a distancia para poder incidir de otra manera. Porque además el resentimiento impacta el sentido del juicio y quienes anhelamos un orden social verdaderamente más justo, requerimos mantenernos a distancia de nuestro resentimiento para así impulsar ese debate crítico y constante sobre nuestras razones, nuestras pasiones y nuestros afectos. ¿Lograremos las feministas desarrollar una estrategia política a partir de la fuerza de una visión alternativa de la vida colectiva y no a partir del reproche moralista? Para responder esta pregunta, recuerdo de nuevo a Wendy Brown, que dice textual, y me encanta: la pregunta que expresa la quinta esencia de la política no es la de ¿en qué crees?, sino que es ¿qué hay que hacer dado un cierto conjunto de valores políticos, dado un determinado grupo de esperanzas y de fines, y dependiendo de quiénes somos y de dónde estamos ubicados en la historia y en la cultura? Repito la pregunta:
¿Qué hay que hacer dado un cierto conjunto de valores políticos, dado un determinado grupo de esperanzas y de fines, y dependiendo de quiénes somos y dónde estamos ubicados en la historia y en la cultura? Así, la pregunta de qué hacer lleva implícita la importancia de hacer política, y hoy en día es fundamental para las feministas instaurar prácticas argumentativas donde se discutan los significados políticos, se cuestionen mitos y se construyan acuerdos. En México, la agudización de las violencias y las tragedias personales que éstas conllevan producen enormes sufrimientos que nos confrontan con desgarramientos que exceden ampliamente las posibilidades de nuestro activismo, de nuestra resistencia, pero no de nuestra reflexión. El objetivo de un feminismo de izquierda democrática es el de ir más lejos que la mera denuncia de las injusticias contingentes. Y de nuevo la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo unirnos a otras compañeras y a otros grupos que también quieren una transformación democrática? ¿Cómo lograr una articulación de diferencias dirigida a impulsar y fortalecer la transformación democrática? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay que empezar por desarrollar un trabajo político intragrupal adentro de nuestros propios grupos, con el objetivo de contribuir a ese horizonte emancipador común. Y termino. Creo necesario que aceptemos entrar en discusiones incómodas con nuestras adversarias, con las que piensan distinto, para desde allí repensar nuestra visión de la política y asumir nuestra responsabilidad de llevar a cabo intervenciones significativas para las demás personas. Y esto requiere una labor previa de organización. Tenemos que establecer ciertos parámetros, tenemos que darle el mismo significado a ciertos conceptos, por ejemplo, al concepto mujer, y tenemos que persistir en explicar, en usar evidencia y así lograr un mínimo de racionalidad política para vencer prejuicios y tabúes. Muchas gracias. A ver, yo creo que la 4T no es perfecta, hay de todo. Yo obviamente que respaldo el movimiento de la 4T, hay muchas cosas que critico, pero creo que es indudable el avance en muchos de los temas del feminismo. Y también veo los errores que hubo. Yo no creo que Cuerpo de Mujer garantice pensamiento feminista. Me gusta que tengamos candidatas mujeres, pero sí creo que hay que pedirles un poquito más, ¿no? No solamente el hecho de que sean mujeres. Yo no estoy ni trabajando en términos académicos, ni interesada en las disputas de la paridad y las cuotas y todo eso me da mucha hueva. A mí me gusta el movimiento político más desde la sociedad, más de otra manera, así que hasta allí llega mi comentario. Yo recibí 5 preguntas dirigidas a mí, también las voy a tratar de medio resumir. Adriana, cuál es la diferencia entre las feministas de izquierda y las demás feministas? Áñez me habla del texto de acoso y que veo ahora y cómo pienso si el feminismo produce nuevos prejuicios de género en materia jurídica. Luego Marisela Victoria habla de la importancia de las palabras y el lenguaje y la propuesta de Marcela Lagarde de que dejemos de usar palabras como trinchera, lucha, batalla, ¿no? Y luego Carolina Pérez dice qué tipo de organización necesitamos, ¿no? Para lograr avanzar, ¿no? Y cuál es el papel del Internet. Y luego Ramón Núñez dice que desde el 2018 ha escuchado del atropello de abusos y de costumbres de los hombres para ganar los comicios, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo llegar, no? Es decir, ¿qué está pasando? Es de Veracruz. Miren, creo que esta diferencia entre las feministas de izquierda y las demás feministas
podría ser una ponencia, porque dentro de las feministas de izquierda hay unas que se ponen la etiqueta de izquierda, pero su trayectoria no es tan de izquierda, otras que no se ponen la etiqueta y pueden ser muy de izquierda. Para mí, una definición de feminismo de izquierda es un feminismo que en el objetivo ve tanto los procesos de producción como los procesos de reproducción de la sociedad, ¿no? Y trata, digamos, de modificar y de vincular producción y reproducción con un modelo nuevo de sociedad y sobre todo tiene un planteamiento libertario para todes, no solamente para las mujeres. Pero las etiquetas que se pueden poner personas dentro de la izquierda, pues hay socialdemócratas, hay feministas demócratas radicales, hay de todo. No me parece, digamos, justo de mi parte, así como darlo tan por encimita, pero pues más o menos es como lo veo, ¿no? Luego de Áñez me pareció muy interesante la última pregunta sobre los prejuicios de género en materia jurídica. Yo creo que algo que ha alentado el feminismo, sin darse cuenta que lo estaba alentando, es una deriva muy punitivista. Hay que subir las penas contra los violadores, las penas de acoso, la prisión oficiosa preventiva, que en este momento hay más mujeres detenidas por prisión preventiva oficiosa que hombres. O sea, creo que sí hay que hacer una revisión de que evidentemente los hechos violentos, los delitos y las cuestiones improcedentes necesitan ser tomadas en serio, algunas castigos, otras reparación, ofrecer disculpas, ¿no? Entonces creo que hay en este momento un conjunto de organizaciones feministas, muy a la cabeza está Estefanía Vela de Intersecta, que están haciendo un trabajo bien interesante para mostrar cómo el punitivismo, el hay que castigar y que lo expulsen y que a veces no funciona y afecta mucho el lazo social. Sí hay que tomar las cosas en serio, sí hay que hacer que si alguien se equivocó tenga la posibilidad de reparar su error, y claro que es distinto el error de un acoso en una oficina a un feminicidio, si yo no estoy hablando de los grandes delitos. Pero sí creo que en materia jurídica hay un debate que en este momento están dando un grupo de abogadas feministas súper interesante sobre por qué el punitivismo no es la salida para resolver los graves problemas que tenemos. Con respecto, claro que Marcela tiene razón cuando dice que el lenguaje y los conceptos pesan. Ya el tratar de meter la E, que es incluyente, y hablar de todes y de nosotros, está generando unas broncas impresionantes y no me imagino ni siquiera a mí misma pudiendo hablar sin hablar de lucha, porque para mí sí es una lucha lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, no discuto la propuesta, pero se me hace difícil llevarla a cabo, ¿no? Y para Carolina, ¿qué tipo de organización necesitamos? Digamos, yo creo que lo decía en mi texto, cada quien tiene su campo de intervención, ¿no? Habrá quienes su campo de intervención sea el sindicalismo, quienes sea el arte, la cultura y el cabaret, quienes sea la academia, quienes estemos entre el activismo por el aborto y por las trabajadoras sexuales, cada quien. Lo que es importante es cómo nos vinculamos entre nosotras y cómo nos articulamos. O sea, estamos pensando muchas en hacer la revolución cuando todavía entre nosotras no podemos sentarnos a hablar. O sea, eso sería. Y bueno, el compañero de Veracruz, qué padre que lo está viendo, de cómo llegar, híjole, cómo llegarle, él habla de los pueblos chinanteros y de las etnias, pues tiene que ser con los propios activistas de esas zonas, no vamos a llegar nosotros, digamos, a esas zonas a decirles qué onda. Así como muy rapidito para dar chance que haya más cosas. Ojalá y no sea verdad, porque como que tiempo de mujeres, lo que queremos es tiempo de feministas, no tiempo de mujeres. O sea, a mí me preocupa mucho el mujerismo a diferencia del feminismo. O sea, tenemos una sociedad en donde casi la mitad son mujeres y casi la mitad son hombres y hay un porcentaje de personas con identidades diferentes, disidentes. Y creo que reconocer que también hay seres humanos en cuerpo de hombre que pueden ser feministas es importante. Y a mí me preocupa que el discurso de tiempo de mujeres, digo, yo no dudo que las dos candidatas a la rectoría sean buenas, pero yo lo que quiero
es comparar la trayectoria que tienen con la trayectoria de los candidatos hombres y buscar qué persona, independientemente de su cuerpo, es la que sería la que mejor para ocupar la rectoría. Y por último, a mí sí me impresiona y me preocupa, es que más que me impresiona, que el discurso de tiempo de mujeres se pueda volver un boomerang, porque no sé si ustedes se acuerdan, cuando nuestros anteriores presidentes se equivocaban, ¿qué pasaba? Entonces, que López Portillo había hecho no sé qué pendejada, es un pendejo, o que Salinas de Gortari es un no sé qué, o que Peña Nieto, o que Fox. Pero nadie decía, los hombres no saben gobernar. Ustedes espérense a que, yo espero que sea Claudia Sheinbaum, la presidenta, ¿no? Y se equivoque, y entonces van a decir, ya ven, las mujeres no saben gobernar. Entonces, el tema, por favor, o sea, el tema de los cuerpos tiene su importancia, pero para la política lo que importa son el compromiso, la trayectoria y la ideología. ¿Qué tienen adentro de la cabeza? La perspectiva y el proyecto. Eso es lo que creo, y a mí no me gusta lo de tiempo de mujeres. Este país, la mitad son hombres y creo que tiene que ser un tiempo para todos, para una cosa común y colectiva.